César Pizcayo es amigo peruano del Papa, mira, Papa León. Se estará tomando de la Sí, cabeza. sí. No, porque me haga el pase que le metí al amigo. Sí. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Yo estoy escuchando las discusiones culinarias que ustedes tienen y digo, mejor yo le respondo como chiclayano. Exacto, por favor. Mejor, César, porque acá estamos diciendo cualquier disparate, seguro. No, lo que a veces escriben en la red no es lo que acontece en la cocina chiclayana. Entonces, bueno, primero, mi nombre es César Piscoya, soy chiclayano de nacimiento, un hombre que ha llorado desde ayer emocionalmente el nombramiento. No, se fue. Hola, César. Se no, cortó. Déjame. Pero no vamos puede a... ser. Sí. No puede ser. Esto es una maldición de... No. Sí, los De acrílicos. la que cabra nos tienen. adulta que estaba a punto de ser cocinada. de lo que Beto estaba contando. Vamos a retomar. Estamos escuchando cuando suena y todo. Ahí, verá que... Dale otro, sí, dale. Bueno, avísame. Mientras tanto les explico yo, ¿verdad? Sí. Contame vos. Sos mientras. cara dura, Se me da ¿verdad? 2 días seguidos que me están haciendo esto. ¿Verdad? Que yo digo algo y entra alguien en allá. Bueno, según estoy leyendo en esta página, el artículo lo trae El Comercio del Perú. Y lo que hicimos fue indagar un poquitito más acerca de este plato. Y les decía, el sabor es intenso y cárnico, más intenso que el cabrito, debido a la madurez del animal, como mencionábamos. Pero al igual que el seco de cabrito, el culantro es fundamental en el sabor y el color. Sigue ahí. Sí. Suena. Culantro. Sí, culantro. ¿Qué es? Una hierba. En chiclayano tengo que explicar y me va a costar eso. ¿Está? César, ¿me escuchás? Sí, perdón, creo que la corté, no lo sé, se cortó la llamada, mil disculpas. No, por favor. Bueno, primero contame de esta localidad donde viven ustedes, César, porque, caramba, Robert Prevost se acababa de convertir en papa, habla por primera vez y hace referencia a tu comunidad. Sí, señor. Yo me imagino lo que habrá sido para ustedes. Saltaron todo. Un quilombo habrá sido eso. Definitivamente. Bueno, mira, Chiclayo es la capital del departamento de Lambayeque. Lambayeque queda al norte del país, de Lima capital a 8 horas por tierra, ¿sí? Entonces, por la ubicación que está en la costa norte de mi país, es una ciudad muy calurosa, ¿no? Llegamos a veces hasta 35 grados en esta crisis climática. Pero cuando uno era joven y cuando Roberto llegó como misionero, pues no, era una zona agradable, de playas muy bellas. No llegábamos ni a 29 o máximo 30 grados. Y en tiempo de otoño o invierno teníamos una temperatura hasta de 16 grados. O sea, muy, muy agradable. Qué lindo. Chiclayo se le conoce como la ciudad de la amistad. Entonces ya esto te dice mucho, porque si Roberto llega a una experiencia de misión, lo primero que va a encontrar es acogida, cercanía, ¿sí? Y eso le contagia también el entusiasmo y la humanidad que él comparte con nosotros desde el primer momento que uno tiene el acercamiento. Chiclayo es pequeño, ahora debe estar por unos 700 o 800 mil habitantes. El departamento de Lambayeque como tal ya debe tener 1.300.000 tal vez, pero Chiclayo como capital es pequeño. Y lo que más gusta de Chiclayo definitivamente son sus comidas. En el Perú, entero, por supuesto, pero en Chiclayo, cuando ustedes hablaban de cabrito y seco, es lo más delicioso que uno puede pedir. Eso Porque el cabrito es el cordero tierno y es muy, muy particular en mi región y es muy delicioso por un ingrediente que se llama loche, que es como un zapallo pequeño, como un zapallo chiquito, ¿no? Y en cambio el cordero es... el seco es el cordero viejo, el cordero adulto. Claro. ¿Sí? Es el chivo. Y ese chivo, que también se prepara con los mismos ingredientes del cabrito, no necesariamente lleva el loche, que es lo que le da el gustito al plato, al cabrito como tal. Pero ambos son deliciosos. Uno se sirve con frijoles, como dicen aquí en Colombia, con frijoles, o también se sirve con yuca, y no siempre con arroz, ya dependiendo del gusto de quién lo pone en la mesa, ¿no? Pero esa es un poquito la diferencia, más está en la carne, y la carne tierna o la carne adulta en este caso, ¿no? César, contame cómo es Robert Prevost, el hombre, antes de hablar del obispo y del papa, ¿cómo es él? Yo te hablo desde lo que él ha sido para mí.
una persona muy cercana, muy sentimental, emotivamente conectaba con lo que vivías en ese momento. Recuerdo cuando falleció mi esposa, no dejó de tener un gesto de cercanía conmigo. Cuando compartíamos la alegría del nacimiento de un hijo, estaba también presente. Cuando conocía el dolor y el sufrimiento por alguna inundación en el Perú y en el norte, fenómeno del Niño, por ejemplo, no dudaba en ningún momento, se ponía las botas y salía para atender las necesidades. Ante el tema del COVID, la impotencia de no saber cómo estar y ayudar a nuestra gente, estuvo muy presente. De llorar cuando tiene que llorar, de reír cuando tiene que reír, y también mucha prudencia y diplomacia cuando lo tiene que hacer, ¿sí? Roberto, cuando estaba en la mesa, compartía y reía con nosotros, no dejaba de contar por ahí una anécdota. Cuando estábamos nosotros jugando por allí fútbol o básquet, en algún momento él agarraba la pelota y jugaba. No era su deporte favorito, por supuesto, le gustaba más la natación, pero siempre muy cercano, muy humano. ¿Y cómo lo sentían? Porque normalmente el estadounidense, el gringo, como decimos en América Latina, ¿verdad? Es como que cuesta la conexión por ese problema idiomático. Él ya hablaba casi como un peruano después de, 20 años ahí. O sea, ¿ustedes lo sentían como latino a Robert? Roberto pronuncia primero muy bien el español, y no solamente habla español, son como 8 idiomas sí, que habla el hombre, ¿no? Es muy bueno en eso, es políglota. Cuando él llega y es parte de la experiencia de la misión, él ya conoce algo del castellano, del español, ¿sí? No tiene dificultad para comunicarse. Por supuesto, hay confusión en algunas palabras, eso no hay que negarlo, pero con el tiempo eso lo supera y muy bien. El idioma, yo entiendo también que para él fue como la exigencia para saber estar con nosotros. Fue una preocupación constante para esa cercanía, para esa escucha. Creo que fue una de las primeras preocupaciones que él tuvo. Y César, hoy vos sabés que hay discusiones en el mundo que un poco dividen a la opinión entre lo que llaman conservadores y progresistas, pero temas que son comunes, como por ejemplo el tema de los migrantes, hoy más que nunca, ¿verdad?, en Estados Unidos y en Europa. ¿Cuál crees vos que es la posición de Roberto con respecto a eso? Sobre todo porque yo decía, hoy caramba, alguien que vivió con los latinoamericanos tanto tiempo, y hoy los que más padecen de esta crisis, por ejemplo, de la migración en Estados Unidos, son latinoamericanos. Por eso, ¿cómo lo escuchaste o lo sentiste alguna vez con respecto a estos temas, César? Mira, comienzo con una afirmación teológica. Él es discípulo del Concilio Vaticano II, ¿sí? Y para él, el concilio tuvo un norte, y como buen agustino, él me lo compartía constantemente. César, nosotros somos una iglesia misterio de comunión, no te olvides. Hay otras categorías eclesiológicas, y puede ser una iglesia pueblo de Dios, puede ser una iglesia cuerpo de Cristo, puede ser una iglesia templo del Espíritu Santo, pero él constantemente me lo compartía. Somos una iglesia misterio de comunión. Entonces el esfuerzo, el norte, siempre estuvo centrado en la unidad, en la corresponsabilidad. Todavía no hablábamos nosotros de sinodalidad, pero Roberto siempre me compartía, César, juntos, sacerdotes, religiosos y laicos, la comunión por delante. Primero eso, salgamos de la teología. Yo identifico a Roberto un hombre moderado, que no tiende ni a la derecha ni a la izquierda, pero eso no quiere decir que no le preocupen los pobres, que no le preocupe la periferia, que no le preocupe la mujer, que no le preocupe aquella persona que tiene alguna orientación sexual, porque a él le preocupa la humanidad, y esto es importante. Segundo, su realidad, su familia es migrante, su padre francés, su madre española, él nace en Chicago, y entonces esa sensibilidad la tiene a flor de piel. Tanto que cuando él llega a la diócesis, 2 proyectos lanza, y uno de ellos es la atención a los migrantes venezolanos.
Y esa comisión de movilidad humana que ya existía en la diócesis cuando nosotros llegamos, él la repotencia, ¿sí? Le pone más dinamismo, pone gente y se involucra más en ello. Chiclayo es una de las diócesis que más acoge a venezolanos y que siempre está prestándole atención. Y junto con la movilidad humana, la trata de personas, porque geográficamente Chiclayo es un espacio donde esta situación tristemente está muy presente. Y él se preocupa y trabaja allí con unas hermanas, si no me equivoco fueron las Doroteas, con las cuales llevamos adelante también esta preocupación pastoral. Y por supuesto me pidió que trabajáramos la pastoral social. Y en ese entonces me dijo, no te olvides que tenemos que trabajar la ecología integral. Así que es un papa que dará continuidad a lo de Francisco. Con eso espero haber expresado un poquito tu pregunta. Clarísimo, César. Y con respecto a un tema que, digamos, se polemizó un poco en redes sobre las denuncias que hubo acerca de abuso de menores en la iglesia, leí que una colega peruana dijo que Roberto fue clave para defenderla. Ella había hecho una denuncia de un caso de abuso de menor y que luego sintió que había una represalia de sectores seguramente que se vieron afectados y que fue clave para ella la defensa que hizo Roberto Prevost. ¿César? Hola. ¿Otra vez se nos cortó? Bueno, vamos a ver si podemos retomar. Muy interesante lo que nos explica. Él trabaja, obviamente él no es religioso, no es sacerdote, pero sí es alguien que está trabajando de cerca con la iglesia en Perú y que trabajó muchísimo con Roberto Prevost. Y creo que nos está dando un perfil fantástico, o sea, fantástico en el sentido completo, ¿verdad? De alguien que convivió con el Papa. De alguien que convivió con quien se convirtió en el Papa. Ustedes me avisan si conseguimos retomar eso, que es muy importante. Sí. Es docente en la Universidad Católica Benedicto XVI, Escuela de Teología para Laicos de las Diócesis de Chiclayo. César. Sí, César. Bueno, sabe mucho, obviamente. Sí, no, clarísimo. Y además que tenía esta cercanía con el nuevo Papa. Entendemos que es un hombre casado, de familia, tiene hijos, por lo que nos estuvo contando, ¿verdad? Entendí que falleció la esposa, ¿verdad? Y que ahí estuvo Roberto, el Papa León XIV, también en ese momento de dolor, era muy cercano, muy empático, se puede entender, porque estaba siempre muy compenetrado con las emociones que vivía la comunidad. Y bueno, y supimos más de Chiclayo. Sí. Chiclayo, que igual 700.000, o sea, obviamente para ellos será poco, para nosotros 700.000, 800.000 habitantes ya no es una ciudad chiquita. Y más que Asunción, por lo menos, según sus habitantes, no la cantidad de gente que concurre a la capital. Está César. Disculpen. No, por favor, César. Es muy importante todo esto que nos estás contando, porque te digo que para mí es el dibujo más completo de la persona Roberto Prevost. Y te decía esto porque me llamó la atención lo de esta periodista peruana, ¿verdad? Que salió un poco a trancar con respecto a aquellos que decían que no, él estuvo encubriendo, digamos, denuncias, y por el contrario esta mujer dice, a mí me defendió. No sé qué te gustaría que responda sobre ello. No entendí la pregunta porque lo vi como un comentario nomás. No, y mira, la pregunta es ¿qué podés contarnos de lo que fue la experiencia de Roberto en eso y cuál fue su actuación? Yo te lo digo en pocas palabras, y lo primero que te puedo decir es lo siguiente. Él, por su formación en derecho canónico y por su respeto a la autoridad civil, todo cuanto hayan escrito o mencionado de él es pura difamación, porque de los casos de Chiclayo yo estuve muy cerca, ¿sí? Y él supo orientar y dirigir todas esas preocupaciones, porque además también fueron preocupaciones del Papa Francisco. Entonces, aquellos que, y lo he escuchado en las últimas semanas, que han difamado a Roberto diciendo más de lo que ellos pueden saber, me apena y me entristece mucho porque no conocen la verdad. Y de seguro tampoco tienen que conocerla, digo yo, porque sabes cómo son los temas, y más estos delicados. Claro. Se va trabajando, ¿sí? Se va comunicando, informando a la instancia que corresponde. No se hace una información pública,
tan fácilmente como algunos sí lo quieren hacer. Lo que sí veo es que toman nombres que sí son correctos, sí, ponen lugares, ponen experiencias que sí son correctas, pero cuando concluyen, como en muchas películas, nos cuentan su historia. Entonces, tengamos mucho cuidado con esas difamaciones. Si tuviera que preguntarte cómo lo conociste al Papa y estuviste trabajando muy de cerca con él, ya lo retratabas, de hecho, con tus palabras, pero ¿cuál sería el principal afán por ese perfil que tiene él que desarrollaría, crees vos, esto es un supuesto también, me imagino, pero crees vos que él con mayor ahínco y esfuerzo estaría trabajando en su papado? Yo creo que en el contexto que nos encontramos como iglesia en el mundo, el esfuerzo de la unidad, ¿sí? Siempre lo tenía presente como pastor, la comunión, la corresponsabilidad, hoy llamada sinodalidad. Yo creo que esto es un punto importante, la continuación que le va a dar a ese esfuerzo el Papa Francisco. Segundo, todo el contexto social. A él le preocupaba mucho el sufrimiento y el dolor de nuestro pueblo y de nuestra gente, pero también de su contexto. Él estuvo muy preocupado, por ejemplo, por las contaminaciones de mercurio que habían en Lambayeque, en una región de allá también del norte. Es decir, él también tendrá esa orientación, esa sensibilidad. No sé si se va a llamar Laudato Si o Laudate Deum 2, la próxima encíclica de él, pero seguro que tendremos una encíclica también social que tenga como preocupación esta situación de la crisis climática. Y por sus características, y como también sos docente, nos contaba aquí la compañera Ruth, es decir, tenés conocimiento académico, me imagino que no te sorprendió que haya escogido el nombre de León XIV. No me sorprendió por dos razones. Primero, porque nos expresa la continuidad con Francisco. Ustedes saben que el fraile León era re amigo de Francisco de Asís, ¿no? Sí. Y allá en el siglo XIII, pues precisamente él continúa lo que su hermano había querido que sea parte de su comunidad. Y yo creo que eso es lo que nos quiere dar a entender Roberto, la continuación de Francisco. Por eso lo del término. Segundo, porque León XIII para nosotros fue el de la encíclica, la primera encíclica. No es que no hubo una reflexión teológica social dentro de la iglesia, no, sino que fue la primera encíclica que sistematiza esa preocupación de la iglesia en el contexto social. Y esas cosas nuevas, esa Rerum Novarum, también será una expresión de Roberto, de León XIV. Yo estoy seguro que nos va a sorprender también desde esa mirada. César, una cuestión final. Cuando él partió para formar parte del cónclave, ¿vos pensaste alguna vez que se podía convertir en papa? La verdad que no. Yo cuando le mandé el mensaje y sabía que lo hacían cardenal y que lo habían nombrado en enero de este año cardenal obispo, yo le escribí y le digo, Roberto, voy a orar mucho por ti. Y él me responde, por favor no dejes de hacerlo, de los mensajes que a veces teníamos. Pero yo creo que en ningún momento él pensó que iba a ser papa. No estaba dentro de sus planes, entre comillas. No. Él sí, y siempre lo conversábamos. Él es hijo de una iglesia y es obediente a esa iglesia. Y creo que eso también lo caracteriza a Monseñor Roberto, ahora León XIV. ¿Y qué sentiste cuando sale finalmente el que hace el anuncio y da el nombre de Roberto Prevost? No, mucha emoción, en sentimientos encontrados, salí corriendo, yo estaba en una reunión, estaba yo haciendo de secretario en esa reunión, dejé todo, fui al computador para verlo directamente, me emocioné mucho, lloré, pero de alegría, porque nuestra iglesia, yo lo digo, pero puede ser mi apreciación, nuestra iglesia necesita de un Roberto, de un León XIV. Ese es mi amigo Roberto, habrás gritado. El último mensaje, el último mensaje que te envió siendo él todavía Roberto y no León XIV, ¿cuál fue? ¿Qué te dijo? El último mensaje largo fue porque yo le mandé mi artículo sobre mi tesis doctoral y el artículo es sobre el rol de la mujer en la iglesia y él me escribe allí, César, no las miradas teológicas y sociológicas no son las mismas, pero respeto la reflexión que haces. Mirá vos, qué eso fue lo último. No es un dato menor el que nos estás dando, César. Que por cierto, tu doctorado en qué, perdón?
Perdona que ya estoy llegando a Caracol y tengo una entrevista presencial, te tengo que cortar, disculpa, César, si por más bien favor. terminamos y te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo porque lo único que deseo es dar testimonio de este hombre que en las últimas semanas fue difamado y ese no es el Roberto que yo conozco, no lo es, y lo conozco por muchos años. Muchísimas gracias, César. Te agradezco. No, gracias a vos. Te agradezco, bendiciones, cuídense mucho, hasta otro momento. César Piscoya, amigo personal del nuevo Papa.